Bienvenidos estudiantes de primer grado de secundaria. En este día 3 de la semana 20, en el área de matemática, veremos cómo elaborar una encuesta para recopilar datos sobre la práctica de hábitos de vida saludables. Veamos nuestra situación problemática. Prácticas de hábitos de vida saludables. Averiguamos sobre las prácticas saludables de un grupo de personas. Con frecuencia se nos recomienda tener una vida saludable, pero muchos de nosotros desconocemos el significado real de ello. Algunas personas pueden entender que tener una vida saludable es únicamente hacer dieta o bajar de peso, pero en realidad llevar una vida saludable implica desarrollar la práctica habitual de actividad física acompañada de una alimentación balanceada, hidratarnos para eliminar todas las toxinas que cada día se acumulan en nuestro cuerpo, mantener un peso equilibrado, regular nuestras emociones y el estrés. Desarrollar prácticas de vida saludable nos ayuda a ser más felices y positivos. Nos permite tener equilibrio físico, mental y emocional. ¿Cómo saber si nuestros familiares, amigos o vecinos realizan prácticas de hábitos de vida saludables? Este reto durará estas 2 semanas, donde realizaremos las siguientes actividades. Primero, elaborar una encuesta y recopilar datos sobre prácticas de hábitos de vida saludable. Segundo, organizar los datos en tablas de frecuencias de datos no agrupados. Tercero, representar los datos mediante gráficos estadísticos e interpretarlos. Cuarto, interpretar la información mediante medidas de tendencia central y establecer conclusiones. Empezaremos este día por la elaboración de la encuesta y la recopilación de datos. Elaboramos la encuesta. Recordemos de qué se trata una encuesta. Esta es una técnica de recolección de datos que busca obtener información de una muestra de la población mediante un cuestionario. Puede aplicarse de forma personal, por correo, por vía telefónica o vía online, para lo cual debemos establecer el objetivo, la población, la muestra, las variables y diseñar el cuestionario. El objetivo. Este debe ser claro sobre qué datos se desea recoger y para qué recopilarlos. Para nuestro estudio, el objetivo será recoger información sobre la cantidad de personas que se dedican a realizar prácticas de hábitos saludables y si mantienen un horario regular para el consumo de sus comidas. También conocer las prácticas del consumo de agua durante el día y las veces que dedican a realizar actividad física durante una semana. El propósito es informar y concientizar a la comunidad que llevar una vida saludable nos permite tener equilibrio físico, mental y emocional. Una vez que tengamos claro el objetivo, pasemos a ver la población. Este es el conjunto de individuos, objetos, documentos, plantas o animales que se desean estudiar para extraer información. Para establecer la población se debe hacer la siguiente pregunta. ¿Quién proveerá la información que se necesita para nuestro estudio? En nuestro estudio, la población está conformada por los familiares y amistades de la localidad. Como la población suele ser muy amplio para abarcar un estudio, debemos seleccionar una muestra. Este es un subconjunto de la población estudiada y seleccionada aleatoriamente o de acuerdo a un determinado criterio. En nuestro estudio, la muestra estará conformada por 30 familiares y amistades de la localidad. Pero, ¿cómo elegimos la muestra de una población? Para eso hay 2 tipos de muestreos: muestreos probabilísticos y los no probabilísticos. Los muestreos probabilísticos consisten en que la selección será aleatoria y cada integrante de la población tendrá la misma probabilidad de ser seleccionado. Sin embargo, existen 4 casos. El aleatorio simple, que es convencional
donde todo elemento de la población tiene igual probabilidad de ser parte de la muestra. Luego está el estratificado, que consiste en separar la población en segmentos definidos llamados estratos, y de cada estrato se hace una selección aleatoria. Muestreo sistemático. Consiste en una selección aleatoria inicial seguida de otra selección, usando algún sistema o regla. Por ejemplo, de esta población se seleccionó a la segunda persona, luego se elegirá cada 3 posiciones, seguirá el quinto, el octavo y el 11avo. Finalmente, el muestreo conglomerado, donde se divide en grupos aleatorios y de estos grupos se selecciona aleatoriamente la muestra. El otro tipo de muestreos son los no probabilísticos, que consiste en que la selección dependerá de las condiciones de la investigación y no de una selección aleatoria. Existen 3 casos. El muestreo por conveniencia. Este consiste en la selección por la facilidad de acceso a la muestra, es decir, que dependerá de la disponibilidad del participante. El muestreo por cuotas, que consiste en la división porcentual de la población a través de criterios de selección como género, edad, etc. Y la muestra será directamente proporcional y equitativa a dicha división. Finalmente, la intencional consiste en una selección a juicio de los investigadores bajo un estándar de criterios establecidos. Eligen a quien creen que cumpla con dichos criterios. En nuestro estudio, el muestreo será no probabilístico por conveniencia, ya que la muestra, los familiares y amistades de tu localidad será determinada de acuerdo a la facilidad de acceso y disponibilidad de estas personas. Ya establecido nuestra muestra y el tipo de muestreo, pasemos a ver las variables. Repasemos los tipos de variables. Tenemos las variables cualitativas que se subdividen en nominales y ordinales. Las nominales son aquellas donde no existe un orden jerárquico y los ordinales son aquellos que sí tienen un orden jerárquico. Por ejemplo, el color de ojos, el deporte favorito, el género y el tipo de sangre serán variables cualitativas nominales. En cambio, el grado de estudio, el lugar de posición en una competencia, el nivel de azúcar en la sangre, serán variables cualitativas ordinales. Luego tenemos a las variables cuantitativas, que se subdividen en discretas y continuas. Las discretas son aquellas donde los valores son números enteros y las continuas son aquellas donde los valores abarcan a los números decimales y se agrupan en intervalos. Por ejemplo, los puntos en un torneo de básquet, el tiempo de estudio en horas, el número de personas en una familia, son variables cuantitativas discretas. En cambio, la masa corporal, la estatura, los ingresos de una familia son variables cuantitativas continuas. En nuestro estudio, las variables serán preocupación por llevar hábitos de vida saludable, será una variable cualitativa nominal. Mantener un horario regular de comidas, será una variable cualitativa nominal. Número de vasos de agua que bebe al día, será una variable cuantitativa discreta. Número de veces a la semana que dedica a realizar actividad física, será una variable cuantitativa discreta. Una vez definido las variables, diseñamos nuestro instrumento de recolección de datos, que será el cuestionario. El cuestionario consiste en un conjunto de preguntas sistematizadas. Las preguntas pueden ser abiertas o cerradas. Las preguntas abiertas son aquellas que buscan las respuestas en palabras propias del entrevistado. Las preguntas cerradas son aquellas que buscan las respuestas basadas en alternativas predeterminadas como opciones. Estas pueden ser dicotómicas, es decir, con 2 opciones, tricotómicas, es decir, con 3 opciones, y de opción múltiple cuando hay más de 3 opciones. Para nuestro estudio haremos las siguientes preguntas. 1. ¿Te preocupas por llevar hábitos de vida saludable?
alternativas serán sí, lo intento y no. Esta es una pregunta cerrada tricotómica porque tiene 3 opciones posibles. Pregunta 2. ¿Mantiene un horario regular de comidas? Las alternativas serán sí y no. Esta es una pregunta cerrada, dicotómica, porque tiene 2 opciones posibles. Tercera pregunta. ¿Cuántos vasos de agua bebe al día? Las alternativas son 3, 4, 5, 6, 7 u 8. Y la pregunta 4. ¿Cuántas veces a la semana dedicas para realizar una actividad física? Las alternativas serán 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estas 2 preguntas son cerradas de opción múltiple. En esta semana el reto para ustedes será realizar la encuesta a 30 personas de tu entorno y luego hacer la recolección de datos en una tabla de resultados. Deberán entrevistar presentando este cuestionario para que pueda ser llenado por los participantes o registrar las respuestas mediante una aplicación de mensajería como WhatsApp, Facebook o por llamada telefónica. Una vez realizada la encuesta, debemos recolectar en una tabla de resultados como se muestra. Colocamos los encuestados y las respuestas de cada pregunta. Por ejemplo, la encuestada Mariela contestó sí a la primera pregunta, sí a la segunda pregunta, 5 a la pregunta 3 y 4 a la pregunta 4. Y así sucesivamente completamos la tabla con los 30 encuestados. Muy bien, estudiantes, hoy hemos elaborado nuestra encuesta sobre las prácticas de hábitos de vida saludables. Establecimos el objetivo, la población, la muestra, el tipo de muestreo, las variables y el cuestionario. Ahora les toca a ustedes realizar las encuestas a 30 de sus familiares o amistades de su localidad. La próxima sesión utilizaremos estos datos para poder organizarlos en tablas de frecuencias de datos no agrupados. Nos vemos la próxima sesión. Muchas gracias y cuídense.